Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo a través de 3 décadas que la verdad fueron cruciales para la poesía española. Vamos a arrancar justo en las cenizas de la Guerra Civil y desde ahí veremos cómo se movió todo, desde la angustia más profunda, pasando por el compromiso político, hasta llegar a una nueva búsqueda de lo personal. ¿Listos? Pues venga, empezamos. Mirad, para entender de verdad lo que vino después, tenemos que empezar justo aquí, con esta frase, que es brutal, de Dámaso Alonso. Es que hay que situarse. Después del 39, el panorama poético español estaba literalmente arrasado. Piensa que Lorca había sido asesinado, otros estaban en la cárcel, un montón en el exilio, y la censura, claro, era total. Así que este verso, ojo, no es una exageración, para nada. Es el retrato crudo de una realidad terrible que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y justo ahí, en medio de esa fractura, de esa herida abierta, aparece una figura que es clave para entenderlo todo: Miguel Hernández. Su vida, y sobre todo su obra, son como un puente perfecto, ¿sabes? Un puente entre la poesía de antes de la guerra y la que estaba a punto de nacer de las ruinas. Claro, su muerte, en la cárcel en el 42, lo convirtió en un símbolo, el símbolo trágico de toda esa transición. Es que su trayectoria es una pasada, una evolución increíble. Fijaos, empieza con una poesía súper formal, muy compleja, casi barroca, en Perito en Lunas. Vale. De ahí, ¡pum!, salta a la pasión, al amor, tanto carnal como espiritual, en El rayo que no cesa. Luego, claro, llega la guerra, y su voz se transforma, se convierte en una trinchera en Viento del Pueblo. Y ya, al final, en la cárcel, ahí su poesía se desnuda por completo, se quita todos los adornos y se queda en pura emoción, en hueso, como en esas nanas a la cebolla que, ponen los pelos de punta. Bueno, pues con este telón de fondo nos plantamos de lleno en los años 40. Y esta década se puede definir básicamente por un choque. Un choque frontal, una auténtica batalla literaria entre dos maneras totalmente opuestas de ver no solo la poesía, sino la nueva España que imponía la dictadura. Y esto que vemos aquí lo resume a la perfección. A ver, por un lado teníamos la poesía arraigada. Esta, digamos, era la oficial, la que tenía el apoyo del régimen. Se publicaba en la revista Garcilaso y, claro, ofrecía una visión del mundo muy serena, muy ordenada. Volvían a las formas clásicas, hablaban de Dios, de la patria, del paisaje. Era una poesía que miraba un pasado un poco idealizado. Y en la otra esquina del ring, como respuesta directa, la poesía desarraigada. Estos se juntaban en la revista Espadaña, y eran todo lo contrario. Ellos no cantan, gritan. Su mundo es pura angustia, es caos. Escriben sobre la soledad, la muerte, la duda, con un lenguaje súper directo, muy crudo, y casi siempre en verso libre. Pero ojo que la cosa no era tan simple como un combate entre dos bandos y ya está. La realidad siempre es más compleja. Como podemos ver, había más gente haciendo cosas. Por ejemplo, en Córdoba estaba el grupo Cántico, que iba por otro lado, buscando una poesía más íntima, más sensorial. O también el postismo, que eran los herederos de las vanguardias de antes de la guerra, y que usaban la imaginación y hasta el humor como una forma de resistencia. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de una pieza fundamental de todo este puzzle, las voces que escribían desde el exilio, desde fuera de España. Hablamos de poetas gigantes, como Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, León Felipe. Ellos siguieron creando obras maestras, pero claro, con un tema que lo tenía todo: el dolor, la nostalgia por la patria que habían perdido. Claro, después de toda esta angustia que marca los años 40, es casi inevitable llegar a esta pregunta. A ver, si el mundo está hecho un desastre, si ves injusticia por todas partes, ¿basta con escribir un poema lamentándote? ¿O ese poema tiene que intentar cambiar las cosas? Esta duda, esta tensión, es justo lo que marca el final de una década y, atención, el nacimiento de la siguiente. Y con esa pregunta en el aire, llegamos a los años 50. Y la respuesta que dieron fue un sí rotundo. La poesía de repente deja de mirarse el ombligo, deja de centrarse solo en la angustia del yo y empieza a mirar de frente a los problemas de todos, del nosotros. Es sin duda la década del compromiso. Es la hora de la poesía social. Y si tuviéramos que elegir un año, uno solo para marcarlo en rojo en el calendario de este movimiento, como el punto de inflexión clave, sería 1955, porque justo en ese año se publican dos libros que lo cambian todo, que consolidan el movimiento y que de alguna manera definen las reglas del juego para lo que vendrá después. ¿Y cuáles son esos dos libros? Pues son Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero, y Cantos y veros, de Gabriel Celaya. Con estas dos obras, la poesía da un paso de gigante. Ya no se trata solo de contar el dolor individual, no. Ahora se sitúa ese dolor en un contexto social y político. Se empieza a señalar, a nombrar al enemigo, la injusticia.
Entonces, ¿cómo es esta poesía social? Pues tiene unos rasgos súper claros, inconfundibles. A ver, lo primero, su objetivo es la denuncia, clara y directa sin rodeos. Los temas son los de la calle, la miseria, el trabajo sin alma, la falta de libertad. Y claro, para que ese mensaje llegue a cuanta más gente mejor, el lenguaje tiene que ser sencillo, directo, casi de la calle. Se acabó eso de escribir para una élite. Como decía Blas de Otero, ahora se escribe para la inmensa mayoría. El poema, en fin, es una herramienta, un instrumento. Y si hay una frase que resume todo el espíritu de esta década, es esta, de Gabriel Celaya. Es que es una declaración de intenciones en toda regla. La poesía ya no es un objeto bonito para decorar ni un lamento en un rincón. No, es un instrumento, sí, pero va más allá. Es un arma. Un arma para intentar construir un futuro diferente. Vale, pues aquí tenemos un resumen del viaje hasta ahora, ¿no? Hemos pasado de la angustia existencial de los años 40 al compromiso social de los 50. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos, porque una nueva generación de poetas ya está a punto de aparecer buscando su propio camino. Un camino que no será ni el uno ni el otro. Y así nos metemos de lleno en los años 60. Y con ellos llega una nueva forma de sentir y de escribir. Son los poetas de la famosa generación del 50, que van a proponer algo diferente, lo que se ha llamado la poesía del conocimiento. Lo que buscan es una nueva intimidad, un realismo distinto que se aleje de las dos cosas que hemos visto, ni la angustia existencial de los 40, ni el panfleto político de los 50. Es que, en el fondo, este nuevo movimiento es una reacción doble, de hecho. Por un lado, reaccionan contra ese formalismo tan frío y académico de los poetas arraigados. Pero por otro, también reaccionan contra lo que ellos veían como un simplismo excesivo, un tono de eslogan en mucha de la poesía social. Estaban, como digo, buscando una tercera vía. Y aquí está la clave de todo, el gran cambio. Para ellos, el poema es, por encima de todo, una forma de autoconocimiento, una manera de intentar entenderse a uno mismo y a través de ahí entender el mundo. Así que, claro, vuelve la preocupación por el lenguaje, por el estilo, por la forma. El tono se vuelve más íntimo, más reflexivo y a menudo tiran de ironía. Sigue habiendo preocupaciones éticas, por supuesto, pero el enfoque ya no es el de cambiar el mundo, sino que es más personal, más moral. ¿Y de qué escriben entonces? Pues como podemos ver aquí, sus temas vuelven a ser los de la experiencia humana de siempre, los universales. El paso del tiempo, que nos afecta a todos, la memoria, sobre todo la infancia, vista como una especie de paraíso perdido, la amistad, el amor, el desamor y algo muy interesante, la propia reflexión sobre qué es escribir un poema. Y aquí tenemos algunos de los nombres que hicieron posible todo esto. La verdad, una generación brillantísima. Poetas como Ángel González, Jaime Gil de Viedma, Francisco Brines, José Ángel Valente, María Victoria Atencia, nombres cuyas obras marcaron por completo la segunda mitad del siglo XX en España, y que abrieron caminos que a día de hoy se siguen explorando. Y con esto casi cerramos el círculo. Fijaos qué viaje, ¿eh? 30 años, un camino que empezó en la desolación más absoluta de la posguerra, que luego atravesó la batalla ideológica de los años 40 y el compromiso social de los 50, para terminar llegando a esta nueva poesía de la experiencia, mucho más personal en los años 60. Todo este recorrido nos deja con una pregunta final flotando en el aire, que en realidad es la misma pregunta que se hicieron todos ellos durante esas 3 décadas. ¿Cuál es el papel del poeta? ¿Debe ser un espejo que simplemente refleje la realidad con todo lo bueno y todo lo malo? ¿O debe ser un martillo, una herramienta para intentar cambiar esa realidad? La poesía española de la posguerra, como hemos visto, exploró a fondo las dos respuestas. Y quizás, solo quizás, la clave no está en encontrar una única respuesta, sino en no dejar de hacerse nunca esa pregunta.